Vamos a comenzar ya la última parte de ondulatoria. Veníamos viendo lo que era la ondulatoria en el sonido, o sea, la acústica, y ahora vamos a comenzar a mirar lo que es la ondulatoria, pero en la luz, que es lo que nosotros llamamos óptica. Entonces, para estudiar la óptica, pues debemos recordar primero los fenómenos que ya nosotros habíamos estudiado anteriormente. En este caso vamos a trabajar el fenómeno de reflexión y vamos a mirar cómo se refleja la luz en espejos planos y en espejos angulares. Primero recordemos un poquito qué es la luz. Entonces, la luz, pues ya sabemos que es una forma de energía que se propaga tanto en el vacío como en un medio material. Por eso es que se dice que la luz es una onda electromagnética y por ser electromagnética pues puede viajar en el vacío. Si no fuera así, pues los rayos de luz provenientes del Sol no llegarían a nuestro planeta y pues lógicamente no podríamos ver absolutamente nada. Es una energía pues, que se encuentra fraccionada en infinidad de pequeñas cantidades que vamos a llamar fotones y que tiene la capacidad pues, de impresionar el ojo, permitiendo pues, que nosotros podamos, como dije anteriormente, ver los objetos. Los cuerpos pues, pueden ser luminosos o no luminosos. Los cuerpos que emiten luz, como por ejemplo el sol, un bombillo, una vela, se denominan fuentes de luz. Pero hay otros objetos que no tienen luz propia y pues ellos simplemente van a reflejar la luz que reciben de otras fuentes. Por ejemplo, el sol, pues el sol tiene luz propia y la luna no tiene luz propia, pero la luna refleja la luz del sol, por eso nosotros de noche podemos ver la luna. Los cuerpos, ¿cómo se comportan? Pueden ser transparentes, translúcidos o pueden ser opacos. La misma palabra lo dice, transparentes. Son aquellos objetos que dejan pasar la luz, pues permitiendo una visión nítida. Cuando nosotros podemos observar a través de él, por ejemplo, cuando tenemos una ventana de vidrio normal y una persona se para del otro lado de la ventana, nosotros podemos ver quién está afuera y pues esa persona se va a ver completamente nítida. Nosotros podemos observar quién es el que está ahí. Los translúcidos, pues ellos dejan también pasar la luz, pero menos que los transparentes. Entonces imaginemos también la ventana, pero ahora el vidrio no es un vidrio transparente normal, sino que es un vidrio opaco. Entonces nosotros podemos ver la sombra, el contorno de la persona que está afuera, pero no podemos identificar quién es. ¿Por qué? Porque no nos permite ver con nitidez las imágenes que están del otro lado de él. Y los opacos, pues que son aquellos que no dejan pasar la luz. Es como si estuviéramos viendo también o tratáramos de observar a la persona, pero a través de una puerta de madera. La puerta de madera pues es un cuerpo opaco y no va a dejar pasar la luz, por lo tanto, pues no vamos a poder observar quién está detrás de ella. Hagamos el siguiente ejercicio. Lo van a hacer ustedes en sus cuadernos y lo van a anexar al informe del taller que envían. La luz pues viaja a una velocidad muchísimo mayor que la velocidad del sonido. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Miren que el sonido viaja a 340 metros por segundo, mientras que la luz lo hace a 300.000 kilómetros por segundo. Este hecho explica el por qué cuando caen los rayos, nosotros primero vemos el relámpago, o sea, primero vemos la luz. Y al final es que nosotros vamos a escuchar el trueno, o sea, el sonido. ¿Por qué? Porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Entonces, si sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y que aproximadamente la distancia que hay de la Tierra al Sol es de 149 millones de kilómetros, entonces vamos a calcular qué tiempo tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra y lo van a expresar en minutos. Vamos a mirar entonces algunas características de esa propagación de la luz. Ya lo dijimos que por ser una onda electromagnética, pues esta se propaga en el vacío también, que se propaga en el vacío a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo.
En otros medios esa velocidad varía un poco, pero nosotros para efectos de problemas físicos trabajamos con ese valor, 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol pues tarda aproximadamente 8 minutos, un poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Miren que es una distancia supremamente grande y tan solo en 8 minutos ya los rayos de luz nos están llegando a nosotros aquí a la Tierra y se propaga en línea recta. Aquí tengo un dibujo de una experiencia que se hace en la cual nosotros tenemos una lámpara. Vamos a hacer pasar los rayos de luz de esta lámpara a través de varias laminitas. Lógicamente, solamente los puntos que estén alineados son los que van a dejar pasar el rayo de luz hasta la última lámina. Si no están alineados, pues la luz va a chocar contra ese cuerpo opaco y pues no va a poder pasar. Este modelo de rayos pues nos permite a nosotros representar de que la luz sí viaja en línea recta. La linterna lanza varios haz de luces, solamente donde hayan huequitos aquí en esta pantalla van a pasar a la segunda pantalla. Entonces, como nos podemos dar cuenta, solamente habrían 3 huequitos en esta pantalla que dejan pasar la luz a la segunda pantalla. Ellos chocan acá y como es un cuerpo opaco, pues no puede pasar la luz hacia la última pantalla. Pero aquí sí hay un huequito que permite que este haz de luz que viene de acá, de la primera, pase a la segunda y se pueda reflejar en la tercera pantalla. Es un experimento muy sencillo para demostrar que la luz viaja en línea recta. Entonces vamos a mirar qué es la reflexión de la luz. Vamos a prestar muchísima atención a cómo se comporta la reflexión en la luz, porque con ella es que nosotros vamos a aprender a encontrar y a hallar las imágenes que se forman en espejos y en lentes. Recordemos que la reflexión era aquel fenómeno ondulatorio en el cual solamente la onda cambia de dirección, pero los demás parámetros como la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda pues siempre van a permanecer constantes. Entonces la reflexión pues es el cambio de dirección que experimentan los rayos luminosos en una superficie pulimentada, como por ejemplo un espejo. En la reflexión pues ya lo habíamos dicho, la luz de la luz no cambia la velocidad. El rayo incidente, o sea, el rayo que nosotros lanzamos, es aquel que cuando llega a la superficie pulimentada se va a reflejar y ese rayo que se está reflejando es lo que se llama, o el que rebota, es el que se llama rayo reflejado. Y la reflexión pues cumple 2 leyes que ya habíamos estudiado. Me dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano y que el ángulo de incidencia debe ser exactamente igual al ángulo de reflexión. Entonces, con esta segunda ley, ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, es que nosotros vamos a poder encontrar las imágenes de cualquier objeto que situemos frente a un espejo. Entonces vamos a recordarlas, ya lo habíamos visto, pero volvámoslos a recordar. Aquí tengo un espejo. ¿Por qué sé que es un espejo? Si nosotros no le colocamos estas lineecitas aquí abajo, estas pestañitas que llamamos nosotros, entonces simplemente estaríamos representando un vidrio. Para que sea espejo debemos hacerle estas pestañitas. Quiere decir, estas pestañas me van a denotar a mí la parte de atrás del espejo y la línea va a ser la parte del frente del espejo, o sea, la línea pulida del espejo. Entonces, cada vez que nosotros mandamos un rayo, que lo vamos a llamar rayo incidente, dibujamos la normal. Recordemos que la normal es una línea punteada que dibujamos perpendicular a la superficie, en este caso perpendicular al espejo. Me está diciendo la primera ley, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado deben estar en el mismo plano. Este es el rayo reflejado. Rayo incidente, normal, rayo reflejado van a estar en el mismo plano. Pero, ojo, que es muy importante la segunda ley. Me dice que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. ¿Cuál es el ángulo de incidencia y cuál es el ángulo de reflexión? Ángulo de incidencia, pues el que se me forma entre el rayo incidente y la normal. Y lo vamos a llamar θ sub i. Y el ángulo de reflexión que se me va a formar entre la normal y ese rayo
reflejado. Entonces este ángulo lo vamos a llamar teta sub r. Entonces, ¿qué me dice a mí la segunda ley? Que teta sub i, ángulo de incidencia, va a ser igual, o sea, va a tener exactamente la misma medida que teta sub r, ángulo de reflexión. La medida de teta i debe ser igual a la medida de teta r. Ojo, porque con esta ley es que nosotros vamos a aprender a manejar la reflexión en los espejos. Una de las leyes de la óptica geométrica es la ley de la reflexión, la cual establece que cuando un haz incidente choca contra un espejo, el ángulo que forma la normal con el rayo incidente se llama ángulo de incidencia. A su vez, hay un rayo reflejado, el cual forma un ángulo con la normal. Ese ángulo se llama ángulo de reflexión. La ley de la reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual con el ángulo de reflexión. Para comprobar lo anterior, hagamos incidir un haz luminoso bajo diferentes ángulos. De este experimento, usted puede concluir que dentro de los datos experimentales, el ángulo de incidencia es igual con el ángulo de reflexión. La reflexión, pues ya lo habíamos dicho, que es el fenómeno por el cual el rayo incidente sigue propagándose por ese medio de incidencia y nos permite ver pues lo que está reflejando. Pero resulta que las superficies de reflexión no necesariamente deben ser pulidas. Aquí tengo dos ejemplos. Tengo un espejo o un vidrio totalmente pulido, mientras que tengo otro que no está totalmente pulido, está irregular, está rugoso. En ambos casos se cumplen las dos leyes de reflexión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el vidrio está totalmente pulido, nosotros lo llamamos reflexión especular. ¿Por qué reflexión especular? Porque todas las imágenes que se formen aquí van a ser imágenes nítidas. Mientras que si el vidrio no está pulido, sino que está rugoso o irregular, la reflexión se va a llamar reflexión difusa. También se cumplen las leyes. Mire, el rayo chocó, le buscamos la normal y el incidente. Los dos ángulos van a ser exactamente iguales, pero como están chocando en diferentes direcciones por la superficie que no es pulida, pues la imagen no se va a ver nítida. Por eso se llama reflexión difusa. Reflexión en espejos pulimentados, entonces el mismo caso anterior, ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión cuando trazamos esa normal, pero miren que todos los rayos siguen esa dirección, mientras que acá ellos se van a dispersar. Por lo tanto, la luz es dispersa y la imagen no se va a ver nítida. Entonces empecemos a estudiar ya lo que son los espejos. Hay tres clases de espejos: espejos planos, espejos angulares y espejos esféricos. Nosotros vamos a trabajar aquí primero los espejos planos y los angulares que salen de dos espejos planos. Entonces, ¿qué es un espejo plano? Pues el espejo plano es esa superficie que está bien pulida y puede, por lo tanto, reflejar la luz en forma correcta. Ella me va a formar imágenes bien nítidas del objeto que yo esté situando delante de él. Por eso cuando ustedes se miran en un espejo ya en sus casas, ustedes se van a ver exactamente cómo son, porque la imagen es supremamente nítida. Los espejos planos forman imágenes virtuales. Nosotros observamos la imagen del objeto como si estuviera dentro o detrás del espejo, aunque realmente pues no está ahí, se forma allí, pero no está allí. Entonces vamos a mirar esas características. Debemos entonces identificar tres conceptos básicos: lo que es el campo del espejo, que es una imagen virtual y que es una imagen real. Si este es mi espejo y aquí tengo mi objeto, cada vez que ustedes vayan a buscar las imágenes que se forman frente a un espejo, deben identificar cuál es el objeto, que lo denotamos con O, y cuál es la imagen, que la denotamos con I. Entonces, si yo tengo aquí mi objeto
frente al espejo, entonces esta parte de acá, delante del espejo, se va a llamar campo del espejo. Si la imagen se forma aquí, en el campo del espejo, se dice que es una imagen real. Pero si la imagen se forma, como en el caso de los espejos planos, detrás del campo del espejo, se dice que la imagen es virtual. Entonces, miremos qué clase de imágenes se forman en un espejo plano. Aquí tengo otra gráfica en la cual, bueno, aquí no lo denotan con pestañitas, sino que sombrean la parte de atrás del espejo. Entonces hay una persona observando una fuente de luz. Entonces este va a ser el objeto, como les decía, lo denotamos como O. Y la imagen se va a formar del otro lado del campo del espejo y lo vamos a denotar con I. Se dice que es virtual, recuerdo nuevamente, porque se está formando detrás del campo del espejo. Aunque realmente pues no esté ahí, así parezca que esté detrás de él. La distancia que hay del objeto al espejo la vamos a llamar D sub O. Y la distancia que hay del espejo a la imagen se va a llamar D sub I. Entonces, esta es otra de las características de un espejo plano. La imagen es simétrica. ¿Qué significa simétrico? Que está a la misma distancia. Entonces, la distancia DO va a ser exactamente igual a la distancia DI. Entonces las imágenes pues son simétricas, es decir, se forman a la misma distancia del espejo de I, de donde se coloca el objeto D. Además, la altura que tenga la imagen, que la vamos a llamar H sub I, siempre va a ser igual a la altura que tenga el objeto, que la vamos a llamar H sub O. Y es la tercera característica. HI siempre va a ser igual a HO. Quiere decir que va a tener exactamente el mismo tamaño. Miremos entonces la construcción geométrica con base en los rayos que nosotros vamos a lanzar en un espejo plano. Para construir imágenes en espejos planos, como les decía anteriormente, debemos seguir las leyes de la reflexión. Por lo tanto, deben tener a la mano sus escuadras, un lápiz con buena punta, un transportador y trabajar en una parte donde haya muy buena luz. Para hallar las imágenes de ese objeto que vamos a colocar, pues mínimo necesitamos 2 rayos incidentes. No vamos a trabajar con más de 2 rayos porque pues se nos hace muy dispendioso el trabajo. Entonces colocamos nuestro espejo, recordemos, el espejo lo tengo acá con esta línea y detrás están las pestañitas que me indican que esto de acá es la parte pulida, por lo tanto es el campo del espejo y aquí está por fuera del campo del espejo. Entonces hay una persona que está observando un objeto puntual. ¿Dónde lo va a observar? Entonces recordemos las leyes de la reflexión. Si este punto está acá, la persona lo debe observar exactamente del mismo tamaño detrás del campo del espejo para que sea virtual. Lo va a ver a la misma distancia, quiere decir que DO va a ser igual a DI y lo va a ver exactamente del mismo tamaño, o sea que HO va a ser igual a HI. Este es el objeto, lanzamos un rayo incidente, dibujamos la normal, que recuerden que la normal siempre es perpendicular al espejo, o sea, formando un ángulo de 90 grados. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues muy fácil. Medimos este ángulo, lo trasladamos para esta parte y ahí vamos a hacer el rayo incidente. Ese rayo incidente es el que nosotros vamos a reflejar hacia la parte de atrás. Lo vamos a prolongar hacia la parte de atrás porque ya sabemos que la imagen es virtual y se me va a formar en este lado. Entonces lo hacemos con línea punteada y ahí va a estar la imagen. Aquí en este ejemplo pues se lanzó un solo rayo. Se deben lanzar mínimo 2 rayos. Es fácil. Podemos lanzar un rayo cualquiera que forme ángulo y podemos lanzar también un rayo incidente que sea perpendicular. Todo rayo que se lance perpendicular al espejo se va a reflejar exactamente en esa misma dirección. Entonces, si nosotros lanzamos aquí una perpendicular y la prolongamos, pues se va a cruzar con este rayo que ya teníamos, con la prolongación de ese rayo. Y allí va a quedar
el objeto. El observador ve la imagen I de el objeto que lo llamamos O, pues porque recibe el rayo reflejado en el espejo. Aquí nosotros nos damos cuenta que esta distancia es exactamente igual a esta. Este nos puede servir como otro rayo perpendicular y se va a seguir reflejando en la misma dirección. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la imagen formada en este espejo plano es virtual. Nuevamente recordamos por qué se formó del otro lado del campo del espejo. Es simétrica porque está a la misma distancia a la que está el objeto del espejo y además derecha y de igual tamaño. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Yo les recomiendo buscar su cuaderno, sus implementos de geometría, un sitio donde haya buena luz. Van viendo el video y van siguiendo los pasos. Practiquen primero antes de hacer el taller. Es muy sencillo de hacer. Primer paso, dibujamos el espejo. Para saber cuál es el frente del espejo, la parte pulida, recordemos colocar las pestañas. Por lo tanto, el objeto debe quedar siempre de este lado, de la parte pulida, y la imagen se me va a formar del otro lado del campo del espejo, o sea, del lado donde están las pestañitas. Vamos a trabajar con un objeto puntual. ¿Por qué se llama objeto puntual? Porque es simplemente un punto. Entonces, este se va a llamar objeto. Lanzamos un rayo. ¿A dónde lo quiero lanzar? Donde ustedes lo deseen. Lo pueden lanzar hacia arriba, lo pueden lanzar hacia abajo, como quieran. No interesa. Lo que interesa es saber medir exactamente el ángulo de incidencia y para poder medir luego el ángulo de reflexión. Ya tenemos el rayo de incidencia, entonces nosotros debemos dibujar la normal, siempre perpendicular al espejo. Yo les recomiendo la normal, siempre hacerla punteada para que no queden tantas líneas continuas sobre el espejo. Luego medimos ese ángulo y lo trasladamos. Recuerden que deben medir este ángulo y este ángulo, que es el ángulo de incidencia θ i, debe ser exactamente igual al ángulo de incidencia θ sub r. Luego de que tengamos, que es la línea o el vector verde, tengamos ya el rayo reflejado, recordemos que lo debo prolongar hacia atrás. Y ya tengo mi primer rayo. Vamos a buscar mi segundo rayo. Entonces en este caso lo lanzaron hacia abajo. Y hacemos exactamente el mismo proceso. Ya tengo el rayo incidente, dibujamos la normal perpendicular al espejo, medimos el ángulo de incidencia, lo trasladamos hacia abajo y dibujamos el rayo reflejado. Y este rayo reflejado es el que vamos a prolongar hacia atrás. Donde se corten estas dos líneas de los rayos prolongados es donde va a estar la imagen. Y entonces ahí lo vamos a llamar I. Y lógicamente va a cumplir esas leyes de reflexión. Si ustedes quieren dibujar dos rayos formando ángulos, lo pueden hacer. Pero recuerden que pueden trabajar con este rayo y pueden trabajar también con el rayo que sea perpendicular al espejo y ese mismo se va a prolongar por acá y se debe cortar exactamente en el mismo punto. Vamos a mirar ahora uno un poquito más complicado, ya no con un puntico. A la columna de los esclavos vamos a buscarle su imagen. Lógicamente es muy difícil encontrar porque nos tocaría punto por punto, donde quiera que haya un vértice de un ángulo, punto por punto para poderlo buscar exactamente igual. Por ahora pues nos interesa mirar la base y mirar la puntica acá de esta columna. Entonces imaginemos que aquí hay un punto que es el que vamos a encontrar allá y aquí vamos a tener el otro puntico que vamos a encontrar del otro lado del espejo. Entonces hacemos lo mismo. Primero hacemos uno de ellos y luego vamos a hacer el otro. Lanzamos el rayo incidente, dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, lo trasladamos, hallamos el ángulo reflejado y ese rayo reflejado es el que nosotros vamos a prolongar hacia atrás. Ya tengo el primer rayo. Debo buscar otro rayo que se corte con este. Donde se corten esos dos rayos va a estar la puntica aquí de la columna. Entonces lanzamos otro rayo normal, rayo
reflejado y este reflejado es el que vamos a prolongar. Aquí en esta intersección es donde va a estar mi primer punto. Luego hacemos lo mismo para la base. Lanzamos el rayo incidente, dibujamos la normal, medimos, recuerden, medimos este ángulo, lo trasladamos y este rayo, que es el rayo reflejado, es el que vamos a prolongar hacia atrás. Y luego hacemos lo mismo con otro rayo cualquiera. Normal, medimos, reflejado, prolongamos. Y ahí donde está el punto de corte entre esos dos rayos, ahí va a estar la base de la torre. Como les decía antes, miren que si yo lanzo rayos formando ángulos, 2 para cada uno, pues se me van a formar muchísimos vectores de este lado que me indican rayos. Entonces, como les decía antes, pueden lanzar uno con ángulo y el otro simplemente lo hubieran podido hacer en forma perpendicular. Lo mismo aquí, forma perpendicular al espejo y ese mismo se prolonga y se va a cortar exactamente en el mismo punto. Ahí entonces va a quedar mi imagen. Miremos que esta es la altura del objeto, que se llama HO, que debe ser exactamente igual a HI, que es la altura de la imagen. También decíamos nosotros que la distancia que hay del objeto al espejo, que se llama DO, debe ser exactamente igual a la distancia que hay de la imagen al espejo, que se va a llamar DI. Segunda característica. Primera característica, HO igual a HI. Segunda característica, DO igual a DI. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que es del mismo tamaño y que es simétrica. Y está derecha. Entonces, acabamos de obtener una imagen de la columna de los esclavos que es virtual porque queda del otro lado del campo del espejo, o sea que tiene la misma altura, el mismo tamaño. Además, está a la misma distancia y es derecha. Miremos entonces ahora qué son los espejos angulares. La misma palabra lo dice angular, quiere decir que está formando un ángulo. Entonces, los espejos angulares pues son aquellos espejos que se encuentran formando cierto ángulo entre ellos. Recordemos que el ángulo que se nos forma entre dos planos, en este caso los espejos, se llaman ángulos diedros. Entonces, si se colocan esos dos espejos planos formando el ángulo diedro entre sí y colocamos nosotros un objeto en medio de esos dos espejos, pues lógicamente ya no se me va a formar una sola imagen, sino que se me van a formar varias imágenes. ¿Cómo hago yo para saber cuántas imágenes se me van a formar? Eso dependiendo del ángulo diedro que se forme entre esos dos espejos. A medida que el ángulo es más pequeño, pues el número de imágenes va a aumentar. Entonces existe una fórmula para saber qué cantidad de números de imágenes se me forman según el ángulo que estén formando esos dos espejos. Y la fórmula común es n, que es el número de imágenes, va a ser igual a 360 grados sobre teta, siendo teta pues el ángulo diedro que se forma entre esos dos espejos planos. Pero resulta que el número de imágenes siempre es un número impar. Entonces, a 360 grados lo divido entre cualquier ángulo. Si este valor me da par, yo debo restar una imagen a ese resultado. Vamos a mirar cómo se hace entonces. Aquí tengo un espejo angular formado por dos espejos planos. Como se pueden dar cuenta, pues son perpendiculares. O sea que el ángulo que forman estos dos espejos es un ángulo de 90 grados. Si es de 90 grados, entonces, ¿cómo se haría? Tengo primero mi objeto y empiezo a lanzar rayos. Resulta que como tengo dos espejos, debo hacer el mismo proceso explicado anteriormente en ambos espejos. Entonces, lanzo el primer rayo incidente, dibujo la normal, mido el ángulo, lo traspaso, dibujo mi rayo reflejado y recuerden que el rayo reflejado es el que voy a prolongar hacia atrás. Lanzamos otro rayo cualquiera, incidente, dibujamos la normal, el reflejado y este reflejado es el que vamos a lanzar hacia atrás. Y ya aquí encontramos nosotros la primera imagen, que la vamos a llamar I sub 1, imagen 1. Debemos encontrar ahora la imagen 2. De la imagen 2 ya no la vamos a hacer sobre este espejo, sino que lo vamos a hacer sobre el otro espejo. Rayo incidente, normal, rayo reflejado y lo prolongo hacia atrás.
y hago lo mismo, rayo incidente, normal, rayo reflejado y lo prolongo hacia atrás y ahí ya tengo la imagen 2. Pero me hace falta una imagen. Resulta que la imagen 3, en este caso, se me va a formar entre la imagen 1 y la imagen 2. Por estos lados se me va a formar. Y entonces, si ustedes observan, el rayo este verde, si yo lo sigo prolongando, él va a chocar contra este espejo. Entonces, ese rayo ya me sirve. Entonces, lancé el verde acá, normal, medí el ángulo y sigo prolongándolo. Cuando choque acá con el otro espejo, entonces simplemente como ese me sirve, dibujo la normal, mido este ángulo, lo traspaso y este rayo nuevo reflejado es el que voy a prolongar hacia atrás. Lo mismo puedo hacer con este rayo morado. Si se dan cuenta, el rayo morado, si lo sigo prolongando, va a chocar con el espejo este. Eso es lo que se llama reflexiones sucesivas. Entonces, a ese rayo le dibujo la normal, mido el ángulo, lo traspaso, rayo reflejado y prolongo hacia atrás. Y aquí me va a quedar la imagen 3. Un método fácil para saber si en realidad esas son las 3 imágenes que se forman es simplemente coger un compás que vaya del vértice del espejo hasta donde está el objeto y ahí hacen su circunferencia. Al hacer la circunferencia, todas las imágenes y el objeto deben quedar sobre la circunferencia. Es una forma práctica de saber si en realidad esas son las imágenes que se forman detrás de ese espejo. Matemáticamente, ¿cómo se hace? Entonces ya habíamos dicho que el número de imágenes es igual a 360 grados sobre teta. En este caso teta pues vale 90 grados porque son perpendiculares. Si me da par, entonces resto una imagen. 360 grados sobre 90 grados. Simplificamos el 0, 36 dividido 9 me da 4. Como decíamos, me da par, entonces simplemente le resto una imagen. Entonces 4 imágenes, una imagen y me va a dar 3 imágenes. Efectivamente hay 3 imágenes. Aquí tengo el caso de imágenes formadas pero en un espejo de 60 grados. Entonces, como le decíamos antes, a medida que este ángulo va a disminuir, van a ir aumentando el número de imágenes. En este caso para 60 grados. Entonces, si hacemos el mismo proceso, esta es otra fórmula que ustedes pueden encontrar que es la misma anterior. Lo que pasa es que los que utilizan esta, pues simplemente dicen, cuando el ángulo es divisible entre 360, el número de imágenes formadas es esto. Si es divisible. Si no es divisible, pues me va a dar un número impar y ese es el número de imágenes. 360 en este caso sobre 60. Si simplifico el 0, pues me va a dar 36 entre 6 que me da 6. Entonces, como se forman 6 imágenes, le resto 1, número de imágenes van a ser 5. Entonces, miren lo que les decía. Este es el objeto. Una imagen siempre va a estar simétrica aquí con este espejo. Otra imagen siempre va a estar simétrica con este otro espejo. Las otras imágenes pues van a estar en medio de estas dos imágenes iniciales que yo encuentro. Van a estar alrededor de ellas. Entonces ahí pues simplemente nos toca comenzar a lanzar rayos normales y prolongar los rayos reflejados y ahí vamos encontrando el resto de imágenes. Vamos a mirar aquí entonces algunas imágenes que se forman de un objeto dependiendo el ángulo que tenga esos dos espejos planos. Entonces en este caso tengo uno de 45 grados. Entonces de 45 grados, como nos podemos dar cuenta, este es un espejo, este es el otro espejo. Miren que este objeto que coloqué aquí se va a reflejar acá y se va a reflejar acá, pero a su vez empiezan a reflejarse de uno a otro espejo, lo que se llaman reflexiones sucesivas. Por eso nosotros vamos a ver en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes de este objeto. Aquí tengo una, hay 3 imágenes, entonces el que estábamos viendo que es el de 90 grados. Se están formando 3 imágenes. Como se pueden dar cuenta, estas son las dos imágenes iniciales y en medio de ellas dos, de las dos iniciales, siempre van a estar el resto de imágenes. Aquí tenemos uno de 60, que ya vimos que se nos forman 5 imágenes. Y aquí tenemos uno de 90 grados también, pero en el cual pues quisieron colocar una cantidad de botoncitos. Que para darse cuenta que como llenaron de objetos todo el espacio entre los dos espejos, se forma esta figura bonita. Y esta es la forma en que se construye un caleidoscopio. ¿Qué pasaría entonces con los espejos paralelos?
Si nosotros estábamos mirando que hay reflexiones sucesivas y por eso se ven tantas imágenes, en los espejos paralelos resulta que se van a formar infinitas imágenes. Aquí tengo un ejemplo y es lo que ustedes ven cuando van al salón de belleza. Su estilista les corta el cabello, ellos le colocan un espejo plano detrás de su cabeza para que ustedes, esa imagen se refleje en el espejo que ustedes tienen enfrente y ustedes puedan ver también la parte de atrás del corte cómo quedó. Si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que ustedes ven infinitas imágenes de ustedes mismos reflejados en ese espejo. Entonces antes en su cuaderno a buscar pues las imágenes de un objeto frente a un espejo plano antes de mandar su taller. Espero que les haya quedado claro el tema. Muchísimas gracias y recuerden despejar todas las dudas que tengan después de haber visto este video, de haber estudiado la guía y de haber despejado todas las dudas que tengan del mismo.